¿Cómo están, hermanas? Buenos días. Mi nombre es Judith Córdoba y para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Le doy gracias a las hermanas que pudieron contactarnos, a Débora y a las que están allí. Pues para mí es un gozo que puedan confiar en mí, de verdad, muchas gracias, qué lindas. Y bueno, espero un día poder conocer a Débora. Creo que conozco a Lisa, ¿verdad? Y a Nani, y a sus hermanas, pero a Ana Paula, pero ojalá pronto podamos conocer a Débora de una manera más cercana y pues muchas gracias por su confianza, de verdad. Bueno, la enseñanza que yo quiero compartirles hoy con ustedes es cómo escuchar la voz de Dios. Es un tema que ahora cuando me pidieron que pudiera enseñar, yo estaba pensando que poder enseñar y ayer estando en la iglesia, escuchando a mi esposo dar un tema y el Espíritu Santo me recordó y él me dijo este tema. Y dije, ay, sí, voy a compartirles con la hermana este tema que a mí me ha sido mucha bendición y es un tema que yo he experimentado en mi vida, que Dios me ha enseñado a mí primeramente y me ha sido de mucha bendición y pues espero que les pueda hacer de mucha bendición y vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana, gracias porque usted nos permite estar aquí, mi Dios. Señor, reconocemos que no somos nada sin ti y tú nos llenas todo. Usted sabe, Señor, que usted es la fuente de nuestra vida, usted es quien sacia todo y cada vez que mi vida ha tenido sed, Señor, he tenido sed en mi vida, usted ha saciado todas mis preguntas, usted ha saciado todas mis situaciones y usted me ha guiado. Señor, y ahora yo te pido, Señor, que tú pongas las personas que han de escuchar esta enseñanza y que, Señor, ellas puedan tener luz y puedan, Señor, seguir tu camino. Gracias, Señor, por enseñarnos y gracias, Señor, por permitirme compartir tu sabiduría. Te lo pedimos, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. A lo largo de nuestra vida enfrentamos situaciones en las cuales necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que pareciéramos no escuchar la voz de Dios? O que pareciera que Dios no contesta nuestras oraciones. Y esto puede llevarnos a situaciones de confusión, desesperación, angustia e inclusive algunas cosas más, ¿verdad? Y mi deseo es que ustedes puedan tomar en cuenta algunas cosas que Dios ha enseñado en mi vida primeramente y que nosotros podamos aprender juntas a escuchar la voz de Dios. El deseo de Dios es guiarnos. Dios siempre quiso guiarnos, siempre quiso que tuviéramos una guía clara. Y Él siempre ha estado comprometido con eso desde el principio. La Biblia dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo a Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así os hago. Los discípulos estaban preocupados porque Jesús ya iba rumbo a la resurrección, rumbo a su muerte. Y Jesús les dijo que él se iría. Y ellos estaban preocupados porque no sabían qué iban a hacer después de que Jesús se fuera. Ahora imagínate la escena de los discípulos. Ellos están con Jesús. Ellos han vivido con Jesús los últimos años. Han aprendido de él. Yo puedo imaginar a los discípulos estando con Jesús y teniendo cualquier pregunta. Y imagínate tú en tu vida diaria tener alguna pregunta y tener a Jesús enfrente y poder preguntarle. Y que te explicara claramente y que no te quedara ninguna duda. Qué privilegio, ¿verdad? Qué hermoso debió ser esa escena. Y ahora Jesús les dice que él va a morir. Y ellos se llenaban de miedo, tenían miedo, dice el versículo, dice versículo 27. Mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Ellos tenían miedo de lo que estaba a punto de pasar, ellos se sentían solos. El versículo 18 dice, no los dejaré huérfanos. Ellos sentían que Jesús se iba a ir y que ellos ya no iban a tener a su Padre que los enseña, que los guía. Tenían mucho miedo. Y Jesús les dice, no se preocupen, yo os enviaré al Consolador. Y yo recuerdo una etapa en mi vida en la cual yo necesitaba escuchar a Dios. Y de repente se me vino un pensamiento y dije, ¿por qué Jesús no está con nosotros? Si Jesús estuviera aquí, las cosas fueran tan diferentes. Qué bonito sería que Jesús estuviera aquí y yo poder ir y preguntarle. Y aún poder ir preguntarle todo lo que todo lo que yo necesito saber, todo lo que yo necesito aprender. Y a veces yo me encontraba así añorando a Jesús en mi vida, tenerlo presente como lo tuvieron sus discípulos. Y yo a veces leía estos versículos y decía, ay, qué bonito la vida de los discípulos, tener a Jesús, ¿verdad?, enfrente y preguntarle. Y unas semanas antes, hace poco, yo aún tenía ese pensamiento. Y yo me quedé sorprendida cuando escuché a un hermano decir que nosotros teníamos algo más. Nosotros no nos habíamos quedado solos, no nos habíamos quedado huérfanos. Que el Espíritu Santo estaba con nosotros. Y aún Jesús dice, no, os conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y esta palabra conviene es una palabra que nos recuerda, es mejor, o sea, les beneficia. Y si tú te pones a pensar, digo, ¿cómo nos va a beneficiar que Dios se fuera? Pero es porque vendría el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que Él nos enseñaría todas las cosas. Él nos consolaría, Él nos guiaría, Él nos enseñaría. Sería mejor aún que tener a Jesús en la tierra. Porque tal vez Jesús en la tierra, como hombre, sabemos que Él es Dios, pero como hombre, no hubiese podido atender situaciones a las 3 de la mañana o cuando estaba allá, ¿no? Con las multitudes,
Aún podemos recordar historias como Zaqueo, que tenía que subir a un sicómoro y decirle a Jesús. ¿Cuánta gente deseaba a Jesús y ver, y por la multitud no podía llegar, o tal vez por la distancia, o por tantas cosas que podrían pasar, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo estaría las 24 horas con nosotros, estaría cada segundo de nuestras vidas con nosotros. Y cuando yo pude entender esa verdad, la verdad es que se me aclaró mi corazón, se me aclaró. Y dije, sí es cierto, yo estoy añorando a Dios, pero Dios siempre ha estado con nosotros en el Espíritu Santo. Él ahora está conmigo y es mejor. Yo puedo preguntarle a cada momento de mi vida, yo puedo ir en el bus y preguntarle y Él contestarme en ese momento. Y yo me quedé sorprendida con esta verdad. Él está con nosotros y Él nos ha mandado la ayuda necesaria para guiarnos. Entonces la pregunta es, entonces si tenemos todas estas verdades, todas estas maravillas, todos estos privilegios, ¿por qué a veces podemos llegar a sentirnos perdidos? ¿Por qué a veces pareciera que Dios pudiera parecer en algunas situaciones que Dios está lejos de nosotros? ¿Por qué pareciera que no escuchamos la voz de Dios? En primer lugar, puede ser, ya que tenemos claro que Dios siempre nos contesta, que Él desea darnos una guía clara. Hay varias cosas que interrumpen nuestra comunión con Dios y que interrumpen el que nosotros podamos tener un oído fino para escucharlo. Y el primero es el ruido del mundo. Vivimos en una sociedad en la cual todo el tiempo estamos ocupados. Todo el tiempo nuestra mente está llena de cosas. Vamos en el carro, vamos escuchando música. Llegamos a la casa, vemos el celular, si tenemos con notificaciones. Estamos con los niños, estamos haciendo comida y los niños están preguntando, mami, ¿y por qué la fruta tiene semillas, verdad? Y entonces todo el tiempo está la televisión, está la radio, vamos por la calle, el ruido de los carros, las llamadas. Vivimos ahora en una sociedad llena de ruido por todos lados y cuesta que tengamos quietud. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser intencionales en nuestras vidas, a tener tiempos de quietud, buscar tiempos de quietud intencionales en nuestras vidas, que tal vez el Espíritu Santo quiera hablarnos. Supongamos que yo estoy en una situación y yo en la mañana oré y ya le dejé esa carga a Dios, pero después me paro y empieza ese ruido en la vida diaria. Entonces yo tengo que buscar momentos en la vida para poner quietud. Por ejemplo, yo voy en el carro y en lugar de poder poner música, yo puedo ir tranquila para que mi mente esté conectada con Dios y yo pueda escuchar al Espíritu Santo en mi corazón, que tal vez me recuerde algo o me diga algo en el momento, ¿verdad? Que mi mente tal vez vaya orando o mi mente vaya recordando su palabra y sus promesas. Tal vez puedo apagar la televisión un ratito o puedo dejar el teléfono un ratito, ¿verdad? Hay cosas que son de la vida diaria que no podemos evitar, pero hay cosas que sí podemos evitar. Eso nos va a ayudar mucho a poder escuchar y afinar nuestro oído a la voz de Dios. Nuestros pensamientos. Nosotros como mujeres tenemos que cuidar mucho nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos estén cautivos en la obediencia a Cristo. Que si ya le dejamos nuestra petición a Dios, ya no la tengamos en la mente y más bien estemos recordando sus promesas. A tener ayuda, pedirle a Dios que Dios nos ayude a tener una mente quieta, una mente en paz, tal vez solo cerrar los ojos y meditar en Dios y descansar en Dios. También buscar un tiempo a solas con Dios. Si yo no aprendo a tener un tiempo a solas con Dios, mi vida espiritual no va a crecer y yo no voy a escuchar a Dios. Una de las cosas más importantes en la vida del cristiano es tener una vida diaria con Dios. La iglesia no es suficiente, la iglesia es para aprender, para convivir con los hermanos juntos en armonía, como dice la palabra de Dios, para esperar hasta que Jesús venga
y estar en el cuerpo de Cristo y ahí Dios nos enseña muchas cosas, pero nada como la vida diaria con Dios. Eso es súper importante. Ahí vamos a aprender de Dios, ahí vamos a guardar su palabra en nuestro corazón. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra dentro de su corazón. También voy que la Biblia dice que el Espíritu Santo me recordaría todas las cosas. Hay veces que yo voy en la vida diaria y tal vez ya sé qué hacer, ya he leído qué hacer y se me olvida. Entonces, tal vez estoy tan presionada que se me olvida que tengo que orar a Dios y tengo que descansar en Dios. Y en el momento tal vez se me olvida y me angustio y el Espíritu Santo tal vez me recuerda ese versículo que yo necesito recordar. Pero si yo no he tenido una devocional diario con Dios, no tengo sus promesas en mi corazón, ¿qué me va a recordar el Espíritu Santo? No va a poder recordarme nada, porque el Espíritu Santo dice que Él nos recordaría todas las cosas. Dios ya nos dejó su palabra, nos dio entendimiento, pero hay cosas que Dios nos ha confiado a nosotros, ¿verdad? Entonces, nuestro tiempo diario con Dios. También la Biblia dice que Él produce el querer como el hacer en nosotros. ¿Cómo yo puedo discernir la voz de Dios? Bueno, tengo que estar quieta. Ya hice todo lo que Dios quiso que yo hiciera. Vivo en temor a Dios. Y Él va a poner, la Biblia dice que Él produce el querer como el hacer en nosotros. Recuerdo yo muchas veces un día que yo había estado orando por una petición. Y yo me encontraba sentada en el sillón y estaba haciendo otras cosas y me quedé quieta ahí en el sillón, simplemente tranquila un ratito. Y de repente yo volteé mi mirada y vi un libro. Y de repente tú escuchas esa vocecita que te dice, léelo, ¿verdad? Y te nace eso en el corazón, ay, deseo leerlo, ¿verdad? La Biblia dice que Él produce el querer como el hacer. Y precisamente en ese libro estaba lo que yo estaba buscando. Y me fue de tremenda bendición. Era un libro que yo ya había leído, entonces yo ni siquiera tenía en la mente volver a leerlo. Dije, ya lo leí, yo soy de las que leo una vez y ya lo leí. Pero lo volví a leer y fue como si lo hubiera leído la primera vez. Aprendí tantas cosas, vi tantas cosas que no había visto. Dios me enseñó tantas cosas. Entonces, Dios nunca nos va a poner un deseo malo en nuestro corazón. Si es un deseo que va a encontrar la palabra de Dios, entonces no es un deseo que proviene de Dios, es un deseo que proviene de Satanás. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, mas los frutos de la carne son enemistad contra los del Espíritu, van en contra del principio, van en contra de la palabra de Dios. Entonces, yo puedo discernir un deseo conforme al Espíritu y un deseo malo conforme a su palabra, ¿verdad? Por eso es importante guardarlo. Entonces, diablo y mi carne nunca me van a incitar a leer un libro de la palabra de Dios. Mi carne nunca me va a poner a leer su palabra. Va a haber tiempos yo me he encontrado que hay tiempos en mi vida que yo estoy haciendo cosas y de repente tengo ganas de orar. Es el Espíritu Santo, algo quiere que yo platique con Él. De repente me dan ganas de leer la Biblia, algo quiere recordarme, algo quiere enseñarme, ¿verdad? Entonces, Él va a producir el querer como el hacer en nosotros. Y por último, bien importante, descansar en Dios. Si yo de a Dios me dijo que debo confiar en Él, que debo descansar en Él, y tal vez aún no lo tengo claro, entonces yo tengo que descansar en Él, que en el momento indicado Él me va a indicar qué hacer. Entonces yo ya sé que lo que tengo que hacer es descansar en Dios. Pregúntale todo a Dios. Tenemos la ventaja que tenemos el Espíritu Santo 24 horas. Entonces yo soy de las que por convicción la Biblia dice que debemos dar honra al que merece honra y debemos tratar a Dios como gran rey porque Él merece toda nuestra obediencia y nuestro loor. Entonces yo soy de las que creo que en mi devocional diario yo tengo que hincarme. Yo no me siento a gusto si yo leo, si yo voy a orar y yo sé que puedo hincarme y no me
no me pongo de rodillas, porque Dios merece que toda rodilla se postre ante Él. Pero tenemos la ventaja que si en alguna situación voy en un bus y necesito, y yo sé que no voy a llegar a mi casa hasta la noche, puedo saber que Dios me va a escuchar allí y que puedo orar, puedo elevar mi corazón en oración a Dios, ¿verdad? Entonces pregúntale todo. No hay cosa que tú no le puedas preguntar a Dios. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué digo? Señor, ayúdame a hacer lo correcto. No hay cosa que no le puedas preguntar a Dios y que Él venga a salvar. Te vas a sorprender. Si tú aprendes a preguntarle todo a Dios. Señor, necesito unos tenis para mis hijos. Guíame, Señor, a la tienda que yo necesito ir a comprarlos. ¿Verdad? Cualquier cosa tú te vas a aprender de lo que Dios va a hacer. Y por último, recuerda sus promesas. Refresca tu alma todos los días con su palabra. Apúntalas, subráyalas de tal manera que tú las puedas tener cerca. No hay nada más poderoso que tú tengas sus promesas en tu corazón. Y para terminar voy a leer el Salmos 34:4, que este Salmos ha refrescado una y otra vez mi vida en situaciones en las que la ha necesitado. Dice la Biblia: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y él los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor, por permitirme compartir esta breve enseñanza, Señor. Pero, Señor, que las hermanas puedan guardarlas en su corazón. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque Él mora en nosotros y está presto, dispuesto a ayudarnos siempre y cuando lo necesitemos. Desde lo más mínimo, Señor, hasta lo más grande. Tú deseas que dependamos de ti. Ayúdame en este día a depender de ti. Perdóname por todas las veces que no he dependido de ti. Y ayúdame, Señor, a siempre vivir con tu temor en nuestro corazón. Gracias, Señor, por enseñarme tanto y porque tu sabiduría siempre, siempre es lo mejor. Siempre se hacía mi vida y siempre has saciado lo profundo de mi ser. Ahora yo te ruego, Señor, que tú sacies cualquier corazón sediento y que ellas puedan probar de estas aguas de vida que tú nos has dejado. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.